Muy buenas noches, bienvenidos pues a una nueva sesión del curso de Gestión Estratégica de Exportaciones. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de diferentes aspectos que a nosotros nos sirve para poder poder aplicarlos dentro de las diversas actividades que desarrollamos en nuestro día a día. Entonces, el día de hoy, a manera de seguir revisando ya no solamente el aspecto comercial o operativo que hemos visto en estos 2 primeros meses, sino ya enfocarnos un poco más en el desarrollo documentario, vamos a ver un documento que el día de ayer mencionamos, pero que no entramos a tallar a más detalle, ¿ok? Y es que muchas veces cuando nos enfocamos en alguna parte del comercio exterior, en este caso en las exportaciones, le damos mucha importancia al tema operativo, pero descuidamos este aspecto documentario y no es un tema menor porque definitivamente el aspecto documentario es lo que finalmente te va a ti permitir que tu cliente te genere pues los pagos por la carga que tú le hayas vendido. Entonces, siempre que nosotros nos enfoquemos en este aspecto, vamos a tener que necesariamente pues revisar la parte documentaria porque va a ser la base para nosotros para poder específicamente pues lograr lo que buscamos, que es justamente recibir un dinero por el tema de la venta de una carga en específica. Muchas veces cuando nosotros tratamos esta parte de la documentación, tenemos diversos tipos de problemas producto del desconocimiento que tenemos sobre este documento que a continuación les presento, que es básicamente el Bill of Lading, el Airway Bill, que va a depender del tipo de embarque que trabajemos, que generalmente en la exportación trabajamos pues o vía marítima o vía aérea. Y básicamente estos problemas que se generan es porque como exportadores tenemos muy poco conocimiento sobre cuáles son las ventajas de usar un BL, cuáles son las ventajas de usar un Airway Bill e incluso cuáles son las ventajas de poder usar los diferentes tipos de documentos de embarque que me brindan las diversas líneas navieras, las diversas aerolíneas para poder manejar uno de estos tipos de documentos. Entonces, el día de hoy nos vamos a basar puntualmente, chicos, en el desarrollo de todo lo que va referente al Bill of Lading y al Airway. ¿Ok? La sesión de hoy vamos a culminar aprendiendo de qué manera podemos gestionar estos documentos y cómo es que pueden ayudarnos a nosotros con nuestros prontos pagos. Cuando básicamente yo empiezo con el tema operativo en cuanto a la exportación, probablemente esa gestión sea menos complicada para nosotros, porque quien lo va a realizar finalmente, lógico, bajo nuestra supervisión, es el operador de carga. ¿Ok? Ya a estas alturas tenemos claro de que pues efectivamente la parte operativa la tercerizamos y lo tercerizamos a través de operadores de carga que básicamente se encargan de ver de todo el aspecto logístico, todo el movimiento, tanto de un contenedor lleno como de un contenedor vacío. Pero el tema en este caso que responde al ámbito documentario es un tema que lo vamos a ver directamente nosotros en conjunto con el operador de carga. ¿Ok? Porque básicamente si hablamos de manera puntual sobre la gestión de un BL, el operador de carga va a tener la responsabilidad, ¿ok? En conjunto con su agente de aduana, de enviarnos el draft, el borrador del BL, para que nosotros lo revisemos y luego nosotros como exportadores los derivemos al cliente y si es que este documento está ok, pues el operador lo puede aprobar y emitir ante la línea. Y en este término de emitir está justamente la gestión de nosotros, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, seguimos con la sesión. Hasta el momento hemos ido viendo diferentes documentos de embarque, como es la factura comercial, como es el packing list, hemos hablado un poco de la certificación fitosanitaria, pero no hemos entrado a más detalle sobre las diferentes gestiones que nosotros podríamos hacer con el Bill of Lading. Muchos de nosotros tenemos un conocimiento muy general probablemente
de lo que es un BL, de lo que es un Airway Bill, pero básicamente no nos serviría de mucho solamente teniendo el concepto del mismo. ¿De qué a ti te serviría, pues, tener el concepto? ¿Cómo es que tú lo aplicarías en este caso eh, al momento de, pues, contratar a una línea naviera que te va a emitir un EBL como tal? Y básicamente la gestión se trata de, o se basa en conocer qué opciones te da un Bill of Lading. El Bill of Lading, el Airway Bill, como ustedes quieran llamarlo, la carta aporte, como quieran llamarlo para temas de exportaciones terrestres, por ejemplo, el nombre general que tienen estos documentos es conocido como conocimiento de embarque. ¿Ok? El conocimiento de embarque es el nombre general y se va a ir dividiendo o va a ir teniendo otras asignaciones en su nombre según el tipo eh, de transporte que se utiliza. ¿Ok? Entonces, el conocimiento de embarque como tal es un documento, chicos, que tiene un valor no solo comercial, sino que también tiene un valor contractual. ¿Por qué? Porque el Bill of Lading, más allá de ser un documento, es un documento cuya información es muy relevante, ¿ok? Porque este documento básicamente lo que representa es el acuerdo mutuo entre tres partes. Por un lado, entre nosotros como exportadores, por otro lado, con el comprador, que es nuestro cliente, y tenemos a un intermediario que es la línea naviera. Y es la línea naviera quien emite este Bill of Lading porque este es un documento de transporte, es un documento de embarque y lo que hace la línea naviera al intervenir dentro de este documento, al estar presente en este documento, es demostrar que es ella quien te está alquilando un espacio de la nave para que tú puedas vender, para que tú puedas trasladar tu producto, en este caso desde Perú, desde el país de origen hacia algún puerto en destino. Entonces, el Bill of Lading, chicos, toma una relevancia muy grande. ¿Por qué? Porque no solamente eh, contiene lo que va contenido dentro de la carga como tal, sino que básicamente es un documento que quien tiene posesión del mismo tiene ya básicamente la conformidad de propiedad, ¿ok? Y de poder retirar esa carga del puerto en destino. Es decir, cuando el comprador posee consigo el BL, ya sea de manera física, ya sea de manera electrónica, eso le da una propiedad, una autoridad para poder hacerse acreedor de esa carga. Entonces, aquí viene justamente la importancia de un correcto manejo de los BLs, de los documentos de embarque. ¿Ok? Si ya nosotros estamos mencionando que efectivamente una vez que el cliente tiene en su poder este Bill of Lading, ya sea de manera electrónica o ya sea de manera física, podríamos correr un riesgo si es que sucede qué cosa. Si es que, por ejemplo, nos enfrentamos a un panorama donde el cliente no nos ha pagado pero el BL ya está en posesión, pues, del cliente. Entonces, termina siendo una complicación muy grande para nosotros como exportadores y en realidad incluso exportadores que ya tienen mucho conocimiento en el ámbito de la exportación, tienen muchos problemas y muchos sustos con este tipo de documentos, que en este caso es el Bill of Lading, porque no hay un correcto manejo del mismo. Entonces, el día de hoy vamos a ir a lo largo de la sesión viendo qué opciones son las mejores para que nosotros pues podamos efectivamente empezar a gestionar correctamente los BLs pues dentro de cualquier carga de exportación. Un BL como tal, chicos, tiene también o se somete a diferentes formas de pago. Un BL como tal también tiene diversas formas de emisión y la gestión de nosotros se da aquí. ¿Ok? Se va a dar aquí y esta es la mejor forma como nosotros hoy vamos a aprender a retener o a liberar una carga para un cliente. ¿Ok? Pero que es importante también mencionarles, y es algo que muchas veces no lo tocamos muy a menudo o nos olvidamos, y es que el BL como tal es un documento comercial, sí es un documento comercial, pero hay algo muy puntual que la línea suele utilizar
a fin de liberar responsabilidades, ¿ok? ¿Se han dado cuenta por qué a veces, por ejemplo, llegan contenedores con carga ilícita al interior de ellos y siempre se trata de determinar responsabilidades, pero nunca en ningún caso sale como responsable alguna línea naviera? Porque si tú lo analizas, de alguna otra manera tendría que tener responsabilidad. ¿Por qué? Porque es él quien alquila sus unidades, que son los contenedores para transportar carga, es la línea quien contrata o quien usa su propia nave para poder trasladar la mercadería. Entonces, dentro de un sentido común, de alguna otra manera la línea naviera tendría que ser partícipe indirectamente y de alguna otra manera pues declarar ante algún suceso ilícito que pueda suceder. Pero no es así, ¿por qué? Porque si ustedes revisan la parte de la descripción de todos los BLs, la línea menciona una frase muy puntual. Y la frase muy puntual es el say to contain, o en español dice contener. Es decir, si bien es cierto, tú dentro de un BL puedes poner toda la información que tú crees conveniente, la línea no asegura que necesariamente lo que tú estás detallando en un BL eh, es realmente lo que has cargado dentro de ese contenedor. Lógicamente, nosotros siempre bajo pues la ética dentro de la empresa vamos a efectivamente cargar o declarar sobre el BL lo que realmente hemos cargado. Pero tenemos que tener mucho cuidado con ello, chicos. ¿Ok? Es importante que siempre tengamos cuidado y para eso justamente está el uso de precintos, que ya en algún momento nosotros vamos a trabajar a más detalle en alguna de las sesiones. El conocimiento de marca como tal, chicos, como les vengo diciendo, es de los documentos más importantes a nivel internacional, es reconocido a nivel internacional, ¿ok? Y básicamente en el argot comercial se le conoce como BL, ¿ok? El BL como tal tiene una importancia muy grande porque como les vengo diciendo, pues va a ser el documento intermediario para la liberación de una carga o la retención de la misma. ¿Ok? Y justamente allí Freddy nos dice, profesor, buenas noches, ¿en dónde se emite el BL en destino en origen? Y justamente a ese punto vamos a llegar, Freddy, y allí nos vamos a dar cuenta pues que específicamente hay diferentes tipos de emisiones. ¿Ok? Vamos paso a paso, no te preocupes que estoy seguro que voy a responder justamente a una de tus tantas dudas. Pero quiero dejar en claro básicamente de que el BL como tal, chicos, tiene un tema comercial y contractual. Y lo repito por segunda vez porque como exportadores no le tomamos la importancia necesaria, ¿ok? Y justamente consultas como las que nos hace Freddy, no todos los exportadores o no todos los interesados lo hacen, ¿ok? Simplemente proceden a cargar sus contenedores y no tienen ni la menor idea de cómo es que se trabaja esta documentación. Si tú no sabes cómo es que se imprime o sobre todo dónde se genera un BL, nos vamos a ver expuestos no solamente al tema de poder vernos estafados, de pronto por un cliente que dijo pagarnos, que no nos pagó, que tiene el BL en su poder y que de pronto nosotros ya no podemos hacer nada, ¿ok? Pero también podemos vernos expuestos a llenarnos de extracostos en destino. ¿Por qué? El no conocer los tipos de emisiones de los BLs, ¿ok? Y dígase emisión por el hecho o la forma en la cual tú le dices a la línea cómo es que quieres entregar en poder al cliente este documento, ¿ok? Muchos de nosotros al no conocerlo, ni nos enteramos si ese BL pues fue entregado al cliente, ¿ok? ¿Y qué sucede en ese caso? Mientras que el BL no esté en posesión del cliente, mientras que tú como exportador no autorices a la línea que entregue física o digitalmente los BLs al cliente, lo que va a suceder es que este cliente no va a poder retirar la carga del puerto en destino. ¿Qué va a traer consecuencia? Como consecuencia, de pronto va a traer días de almacenaje, días de sobreestadía,
Si quizás el contenedor necesita estar conectado a una fuente de energía, va a traer a la vez pues días adicionales de energía. Y todos esos costos que se generen porque simplemente tú no liberaste la carga a tiempo, son costos que vas a tener que asumirlos tú, si es que el cliente te hizo los pagos dentro de los plazos correctos. Y estos costos definitivamente ya afecta pues a tu margen, a tu rentabilidad que tienes dentro de tu negocio. Entonces, veamos que por ambos lados el BL, pues mal manejado, se torna complicado y tiene consecuencias financieras. Ahora sí, dentro de la forma como hemos ido avanzando, no solo como país, sino que también con diversos países a nivel internacional, el BL, como les digo, para todos, tiene la utilidad de, una vez que está en poder del cliente, poder justamente este último retirar o liberar su carga, lógicamente en conjunto con el resto de documentos de marca. Dentro de los años donde se viene realizando, los tantos años en el que se viene realizando las diversas actividades de exportación, se vinieron trabajando diferentes tipos de liberaciones, ¿ok? Y como les digo, liberaciones, emisiones, entiéndase como la forma, el método que la línea te indica, que la línea te permite utilizar para poder hacer la entrega de manera física o de manera virtual los BLs a tus clientes. Entonces, a nivel internacional, chicos, hasta el día de hoy manejamos cuatro tipos de emisiones de BL. En primer lugar, tenemos el tipo de emisión de originales en origen. En segundo lugar, tenemos la emisión de originales en destino. Tenemos el Teles Release y tenemos el Seaway Bill, o también conocido por algunas líneas como Express Release. Y aquí justamente empieza la respuesta a la pregunta que nos hacía Freddy. ¿En qué consiste, chicos, la emisión de originales en origen? Parece un trabalengua, pero en realidad lo vamos a entender. Este tipo de emisión es uno de los tantos métodos que utilizan en su mayoría todas las líneas navieras, por el cual tú como exportador le dices a la línea: oye línea, el tipo de emisión que yo voy a manejar para esta carga, para este contenedor, va a ser como emisión de originales en origen. Es decir, yo a ti línea te pido que el BL final lo imprimas de manera física, porque yo voy a enviar a un motorizado, que va a ser un motorizado de tu operador de carga, para que recoja ese BL original y lo traiga a mi oficina. Una vez que yo lo tengo en mi oficina, lo voy a endosar, lo voy a sellar, lo voy a firmar y posteriormente lo enviaré por un courier, ¿ok? Hacia el destino en conjunto con el resto de mis demás documentos de embarque. Entonces, en resumen, lo que haces es decirle a la línea: oye, línea, imprímelo, yo recojo ese BL, yo como exportador firmo y endoso ese BL aquí, y una vez que el cliente de pronto me genere un pago o un porcentaje del pago, envío mis documentos junto con el BL hacia el destino. Desde aquí ya comenzamos a ver desventajas. Y no recomiendo trabajar este tipo de misiones salvo sea muy necesario. ¿Cuáles son las desventajas? De que pierdes no horas, pierdes días entre cada trámite que haces con la línea, entre el recojo del BL, entre el endose del BL, entre el envío al courier, ya estás agotando 2 a 3 días. Si eso le sumas que de pronto tu representante legal, tú como representante legal en realidad, no te encuentras en tu oficina, estás de viaje, ¿quién firmaría ese BL? Entonces, imagínate que estás trabajando este tipo de misión para una carga que llega el día lunes. ¿Cuántos días perderías con ello? Definitivamente tus documentos, tu sobre de documentos va a llegar a destino posterior al lunes. Y si es que no tienes días de almacenaje u otros conceptos negociados en destino, definitivamente va a terminar siendo pues una gran complicación para tu cliente, y todos esos costos que tú generes los vas a terminar, te los van a terminar refacturando. ¿Ok? Entonces, ¿es una buena opción manejarlo al día de hoy? No es una buena opción.
¿ok? Definitivamente no es una buena opción. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos impide es la rapidez en la emisión de documentos. Otra consecuencia que podemos tener al usar originales en origen es que no siempre sucede, pero puede suceder porque ha sucedido, de que al enviar los documentos en un courier, los documentos se extravían o se dañen, ¿ok? Y dañar un BL es uno de los problemas más grandes que podrías tener en cuanto a documentación. Porque si te equivocas en una factura electrónica, emites una nueva. Si te equivocas en un packing list, emites uno nuevo, ¿ok? Si se daña algún otro documento, emites uno nuevo. Incluso los fitosanitarios, por ejemplo, en algunos destinos ya son electrónicos. Pero en el tema del BL es un tema muy riesgoso porque incluso durante la travesía no podría saber si es que va a caer en manos del destinatario correcto. ¿Cuándo es correcto usar un tipo de emisión de originales en origen? Cuando de pronto tú no tienes la seguridad si es que ese cliente te va a pagar. Entonces, hasta que no te pague, tienes la tranquilidad de que los BLs los tienes en tu poder. Y ese es uno de los motivos por la cual muchos exportadores trabajan de esa manera. Sin embargo, el poco conocimiento, el de pronto no conocer qué otros medios podríamos utilizar de manera electrónica, nos hacen obviarlos. Por otro lado, tenemos el segundo tipo de emisión que responde específicamente pues a la emisión de originales en destino, en la cual es un procedimiento donde tú como exportador le dices a la línea, ok línea, no hay ningún problema, no quiero la verdad desgastar tiempo emitiendo originales aquí, pero quiero que emitas, que imprimas los originales en el puerto en destino. Entonces lo que va a hacer la línea, una vez que tú le autorices ese procedimiento, le autorices esa liberación, es justamente eh, avisar la línea en Perú a su sucursal en destino y decirle, por favor, el shipper autoriza que los siguientes BLs se puedan imprimir en destino. Lo que va a hacer la línea es imprimirlo y lo que va a hacer luego es alertarle al importador y decirle, oye importador, tu cliente, acércate pues a mi sucursal a recoger los BLs, endósalos y al momento de la liberación los traes totalmente endosados, ¿ok? Que es básicamente lo que hacemos muchos si es que lo enfocamos desde el punto de vista de la importación. Entonces vamos viendo cómo pues definitivamente se vienen manejando diferentes opciones. Esta opción es mucho mejor que la anterior definitivamente, porque no corres el riesgo de que tu BL pueda verse sujeto a que se extravíe en la ruta, ¿ok? Porque ya te evitas esa opción, esa presión de tener que estar siempre en oficina para poder firmar los BLs. Es más, algunas líneas te envían formatos para que tú los imprimas desde tu oficina. Y si bien es cierto, es una buena idea, de alguna otra manera estás haciendo tareas que no te corresponden. Y de todas maneras estás desgastando tiempo. Entonces, esta segunda opción es mucho mejor. ¿Qué tiene que suceder para que ese BL se imprime en destino? Tienes que autorizarlo tú. ¿Ok? No hay forma de que la línea imprime CBL en destino porque el cliente lo pidió. Porque si el cliente lo pide y tú no has dado la autorización, la línea lo que le va a decir es, el cliente, ojo, perdón, el exportador, ojo, todavía no lo ha autorizado. Entonces el cliente te va a llamar. ¿Cuáles son las desventajas de que de alguna otra manera le generas tareas adicionales a tu cliente? ¿Ok? Porque así como has perdido días aquí en origen con el primer tipo de emisión, la misma cantidad de días podrías perderlo en destino. Y lo que estás haciendo es retrasar la liberación de una carga. E imagínate, si es una carga perecible, con mucha más razón, un día es bastante. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que esta opción es muy buena, exigen o existen otros tipos de liberaciones que se manejan dentro del comercio exterior. Y uno de ellos es justamente el Telex Release, que lo vemos a continuación.
¿Qué es el telerelease? Es un tipo de emisiones electrónicas que se maneja al día de hoy en el comercio exterior y es uno de los más rápidos, más seguros y que realmente, en mi experiencia, es el que más recomiendo que se debe trabajar como exportadores. ¿Por qué? Porque el telerelease consiste en qué. Tú le dices a la línea, oye línea, quiero trabajar esta carga bajo emisión telex release. Lo que va a suceder de inmediato es de que efectivamente, para que la liberación en destino se dé, va a tener que suceder las siguientes tareas aquí en Perú. Es decir, tú como operador, perdón, tú como exportador le vas a decir a la naviera, por favor, necesito que emitas la liberación teles release de esta carga, porque mi cliente, bueno, ya me pagó, no tengo ningún problema. Entonces la línea generalmente te va a decir, ok, Anthony, no hay ningún problema, ok, vamos a transmitir la liberación teles release, pero lo que vas a tener que hacer es aquí llenarme un formato digital y enviarme. Me envías ese formato y de inmediato yo libero esta carga bajo la condición telex release. Entonces tú vas a llenar un formato muy simple que solo se presenta de manera digital y lo que va a suceder es de que la línea posterior a la recepción de tu documento te va a enviar un correo diciéndote, oye Anthony, la liberación de esta carga está confirmada en destino bajo condición telex release. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue son tareas en destino. La sucursal de la línea en destino va a avisar al cliente diciéndole pues que la liberación de su carga ya está realizada y que el tipo de liberación es un telex release. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el comprador en este caso? Simplemente coger la copia de un BL, de esas copias que tú le has enviado por correo, imprimirlo y llevarlo directamente a la oficina de la línea sin necesidad de firmarlo, sin necesidad de endosarlo, simplemente puede ser una firma simple incluso, pero generalmente el telerelease no se emite, no se sella, no se firma porque es un documento electrónico. Es decir, en pocas palabras, lo que estás haciendo con el telerelease es, por un lado, el destino, que tu cliente pueda liberar su carga solamente con una copia que él puede imprimir en su casa, ¿ok? Y por otro lado, estás asegurando que si bien es cierto la liberación va a ser digital, ya no vas a tener un documento físico que retener, pero vas a retener la carga hasta el momento en el que tú, a través de un correo, de manera textual, le pidas puntualmente a la línea que libere esa carga bajo una condición teles release y lógicamente para obtener esa liberación vas a tener que llenar pues unos formatos muy simples que los llenas, se lo envías de manera digital a la línea y de inmediato pues la liberación se genera. ¿Qué ganas allí? Ganas tiempo. ¿Por qué? Porque evitas que tu cliente tenga que hacer algunas tareas adicionales para efectivamente poder ir y liberar su carga. Te sientes tranquilo tú porque efectivamente estás trabajándolo de manera electrónica, sí, pero no te preocupas porque esa carga no se va a liberar hasta que tú como exportador des esa autorización. ¿Ok? Ahora, la pregunta del millón es, profesor, ¿y dónde, en qué momento de una operación de exportación yo indico qué tipo de emisión voy a tener? Lo indicas en tu instrucción de embarque. Cuando tú haces tu instrucción de embarque, que es un documento que hemos visto en sesiones anteriores y que básicamente responde a a un documento sencillo que contiene la información del consignee, del notify, de lo que estás cargando, etcétera, etcétera, también tienes que ponerle la información de qué tipo de emisión vas a trabajar. Teles release, originales en destino, originales en origen, y esa información que estás trasladando al operador, el operador la usa para comenzar a generar sus primeros BLs o sus primeros draft BLs, ¿ok? Que se les conoce como matrices. Entonces, con esa información, tu operador ingresa la carga, ¿ok? Entonces, esa es la forma como se viene trabajando los diferentes tipos de liberaciones. ¿Es una forma muy segura y sobre todo rápida? Lo es.
¿ok? No obstante, existen otros tipos de liberaciones, ¿ok? Y estas liberaciones son tipos que permiten ganar mucho más tiempo. ¿Por qué? Hace un momento te mencioné que el tipo de liberación tú lo detallas en tu instrucción de embarque y efectivamente pues tu operador de carga usa esa información, esa instrucción de embarque para pues comenzar a ingresar las matrices de los BDs, ¿ok? Entonces, ¿qué te permite la liberación Seaway Bill? Cuando tú decides trabajar con la opción Seaway Bill, ¿ok? Y lo colocas en tu instrucción de embarque, lo que va a suceder es que tú no vas a tener que hacer nada más. Es así de simple. ¿Por qué? Porque cuando tú, dentro de tus instrucciones, decides trabajar con una liberación Seaway Bill, lo que va a suceder es que ni bien el BL se emita, ni bien la carga zarpe, el contenedor, sin que tú hayas enviado un correo, sin que tú hayas dado aviso alguno de cualquier forma, inmediatamente, o mejor dicho, automáticamente está liberado. ¿Ok? No necesitas hacer ninguna actividad más. Contenedor ingresado bajo condición sigo vivir, ni siquiera necesitas avisar a la naviera de que libere ese BL en destino bajo la modalidad sigo vivir. ¿Por qué? Porque la liberación Sea-Wave que se usa generalmente para embarques aéreos en su gran mayoría es una liberación automática. Zarpa la nave y la carga ya está liberada. ¿Cuál es el riesgo de eso? Imagínate que tú por error, en vez de poner un telerelease, colocaste Sea-Wave y tu cliente no te pagó. Es muy difícil muchas veces pedirle a la línea que retenga la carga cuando la carga está bajo condición Sea-Wave. No digo que no sea imposible, existe, sobre todo si la carga todavía no llega a destino o si el cliente todavía no hace los pagos de destino. Pero pones en riesgo el valor de tu carga. Entonces, el Seaway Bill es recomendado ¿para qué? Para aquellos clientes que ya tienes de pronto un historial con ellos trabajando con campañas anteriores, donde viste que paga tiempo, donde tiene un buen ejercicio financiero y que efectivamente pues se ha convertido en un aliado para ti. Bajo esa figura trabaja el Seaway Bill. ¿Por qué? Porque el Seaway Bill tiene sus grandes ventajas, que es justamente ya no tener nada que hacer, porque incluso el Seaway Bill, a diferencia del Telex, es que el cliente cuando llega, cuando la carga llega a destino, el cliente ya no solo, ya ni siquiera necesita imprimir una hoja, una copia, ¿ok? Simplemente va y retira su carga sin tener nada prácticamente en mano, porque la liberación digital ya la tiene la línea, la naviera. Entonces, vamos viendo que la liberación civil que te ahorra gestiones administrativas aquí, gestiones documentarias que de pronto tienes que hacerlo con la emisión de originales o con el mismo telerelease. ¿Es una buena idea? Sí, cuando llegue un momento donde tú como empresa tienes a tus compradores consolidados, tienes años trabajando con ellos, tienes la seguridad de que efectivamente siempre te van a pagar. Entonces decides trabajar bajo esa modalidad. Pero para aquellos como nosotros chicos que estamos empezando, no es una opción recomendable. Sugiero siempre el telerelease. Posteriormente, cuando tú ya tengas un mejor conocimiento del comportamiento de tus diferentes compradores, vas a poder proceder a usar el Seaway Bill. Mientras que no tengas un historial favorable con tus clientes, no uses, por favor, el Seaway Bill como tal o también conocido como Express Release. ¿Ok? Entonces, vamos viendo que la pregunta que nos hizo Freddy tiene diferentes campos por donde atacarlos, ¿ok? Porque el BL no tiene un lugar de emisión específico en líneas generales, porque si lo emites en origen, la emisión va a ser en origen. Si imprimes el BL en el puerto de destino, la emisión va a ser en destino. Si trabajas con un telerelease, la emisión también va a ser en destino. Si trabajas con un Seaway Bill, la emisión es automática. ¿Ok? Entonces vamos viendo ese punto a detalle. Ahora, ¿cuál es otro tema que nosotros tenemos que conocer?
Ok, hemos hablado de los 4 tipos de misiones que se trabaja dentro del ámbito internacional y eso es muy bueno, ¿ok? Pero hay un tema adicional que tenemos que tener muy en cuenta y es que estos 4 tipos de misiones no siempre son aceptados en todos los países y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, imaginemos que Freddy como tal eh, estuvo revisando la clase y dijo, bueno, pues trabajémoslo bajo condición tele-release, ¿ok? O trabajemos bajo condición sigo vivir porque, bueno, este es un cliente que ya conozco de hace mucho tiempo, incluso me hace pagos adelantados. Entonces, voy a pedir la liberación sigo vivir para este puerto en específico porque me va a ahorrar muchos trámites aquí y también a mi cliente en destino. Entonces tú le envías dentro de tu desconocimiento y dices, bueno, por si acaso voy a enviarle un correo a la línea y le voy a pedir que lo libere o como sigo vivir o con release por último. ¿Ok? Entonces tú le envías a la línea y la línea te va a responder con un mensaje que de pronto no pensabas y te va a decir, oye, Freddy, en este caso, el tipo de liberación que me pides, Teles Release, no aplica para este destino. El tipo de liberación que trabajamos para este puerto de Barcelona es un ejemplo, ¿ah? Es solamente bajo emisión de originales en destino. Entonces, aquí entra a tallar otro tema, de que dependiendo de cada puerto con el que trabajes, ellos tienen sus propios tipos de emisiones. Hay algunos que no trabajan con emisiones electrónicas, sino solamente con emisión de originales en destino. ¿Qué haces en ese momento? Simplemente atacar el único tipo de emisión que pues el cliente maneja, ese puerto maneja para las diversas cargas de exportación. ¿Ok? Entonces, tú me podrías decir, profesor, y ahora tendría que memorizarme todos los tipos de liberaciones que existen para cada puerto en el mundo. No, en realidad no. Poco a poco, conforme tú empieces a ganar más mercados, te vas a ir familiarizando y se te va a quedar siempre en la memoria sobre qué tipos de liberaciones se aceptan para cada país. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que tú tienes que trabajar. Y esto que hemos venido conversando son temas que de pronto no todos lo conocen. Todos los emprendedores no siempre tienen esta oportunidad de poder compartir diferentes cuestiones a cada documento de embarque. Entonces, chicos, mi mayor consejo es que siempre consideren al tema de la liberación como una de sus gestiones más grandes, ¿ok? Porque si tú logras encontrar un tipo de liberación que permita que la carga fluya, te vas a liberar de extracostos en destino, te vas a liberar de hacer gestiones aquí, ¿ok? Y comienzas a digitalizar toda la información y ganas tiempo en qué? En que si de pronto, imagínate que el BL que tú enviaste, el BL original, llegó a destino y en destino recién se dan cuenta que el BL está errado. ¿Qué haces? Emitir otro original, perder otros 5 o 6 días hasta que los documentos lleguen a destino. En cambio, si fuese una liberación electrónica, simplemente mediante un correo ya definitivamente puedes tener el BL actualizado y pues puedes incluso proceder a enviarlo en ese instante al cliente. Entonces, Freddy Nice, entonces, o sea, ¿usted no recomienda trabajar Civil si es un cliente nuevo? Claro que no, claro que no. Pero bueno, finalmente la decisión la tomas tú. Pero mi recomendación es que no, porque como tú, Freddy, me sustentas de que el cliente te va a pagar? ¿Qué seguridad tienes tú? Acuérdate que cuando tú trabajas un tema de exportación, no es que es un tema de contraentrega. Es un tema de contraentrega, sí, pero contraentrega no física, contraentrega de documentos. ¿Ok? Entonces generalmente te pagan el 40 o entre el 40 y el 60% cuando tú le envías los documentos de embarque al cliente. Muchos de ellos no solamente te piden scan, sino que te piden que le envíes los originales por correo. Y te pagan cuando recién la carga, los documentos lleguen a destino. Y generalmente los documentos viajan a destino después de que la nave ya zarpó. Entonces, bajo esa figura, tú como exportador, ¿cómo podrías retener una carga a un cliente nuevo?
Porque te va a pagar seguramente la primera mitad, sí, pero generalmente ellos lo pagan cuando la nave, después que la nave zarpó. ¿Cómo tú detienes esa carga? ¿Cómo detienes esa nave? Comenzamos a lanzar ideas, ¿no? Podría ser que llame a la línea y pida que ese contenedor se quede en una nave de transbordo y que no se mueva hasta que el cliente no me pague. ¿Es factible? Es factible. ¿Es tedioso? Es tedioso, pero también tiene costos grandes que asumirías. Tiene costos grandes que asumirías. ¿Qué pasa si la nave es directa, no hace ningún transbordo? Entonces, definitivamente, cuando es un cliente nuevo, Freddy, yo siempre te aconsejo trabajar un TLS release. O si eres de alguna otra manera más conservador dentro de tu filosofía empresarial, podrías trabajar aún con los originales. Pero ten en cuenta las posibles incomodidades que te podría generar un BL original, que al día de hoy ya no se trabaja. ¿Ok? Y no te recomiendo trabajar con originales porque en algún momento vas a tener mucha documentación y mucha carga por arribar, y eso a ti te va a generar incluso estrés porque vas a decir, pucha, esta carga llega en 5 días y recién el BL lo van a imprimir, van a pasar 2 días y hasta que lo envíe, los documentos llegaron posterior al arribo de la nave en destino. Entonces, siempre para un cliente nuevo, te aconsejo un Telex. Un cliente que ya tienes varias campañas, trabájalo consigo vivir. Eso va a depender mucho también de tu intuición empresarial. ¿Ok, Freddy? Espero que nos haya quedado más claro. Siempre es bueno también conocer un poco de cómo es que se trabaja un BL. Y a continuación vemos uno, ¿ok? Cada línea tiene su propio logo, pero básicamente el formato y el contenido o los espacios, las casillas para colocar el contenido de la información termina siendo siempre la misma. Dentro de un conocimiento de embarque siempre se declara el tipo de mercancía que transportas, la información del exportador, el nombre del buque, el número de viaje, la compañía naviera, ¿okay? El número de BL, eh, la información del consignatario a quien le vendes la carga, la información del notify o notificante que responde pues a que de pronto a veces son los agentes de aduanas, son las empresas que van a recibir los documentos de embarque, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos un BL, estos son las primeras partes que vamos a encontrar dentro del mismo. En el punto 1 siempre va a ir la información de nosotros como exportadores, como shipper. Sugiero siempre, miren, no es obligatorio, ¿ya? Pero siempre sugiero que pongan la información que está en su NACA. Tengan mucho cuidado, sobre todo con los destinos de Rusia, porque nosotros, por ejemplo, tenemos la costumbre de poner, sí, la información que está en SUNAT, pero a veces por un tema de buen orden, adicionamos el correo electrónico, adicionamos el email, de repente una página web. ¿Qué sucede con el cliente ruso? No te permite nada que no esté dentro de tu domicilio fiscal de SUNAT. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado ahí. En el punto 2 y en el punto 3 va el consignee y el notify respectivamente, ¿ok? En el punto 4 va qué tipo de embarque se está usando, ¿ok? Marítimo, aéreo. El punto 5 pues es de dónde se va a recolectar esa nave, esa carga. El punto 6 va el nombre de la nave. El punto 7 va el puerto de origen. El punto 8 el puerto de destino. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos a ir encontrando diferentes opciones. ¿Ok? Por ejemplo, en el punto 17 vamos a encontrar pues el tipo de condición de flete, collect, prepay, etcétera, etcétera. Y así vamos a ir viendo diferentes puntos de los cuales lo que yo les he mencionado son los más importantes. Profesor, ¿y dónde va el número de BL? Va en esta parte, siempre al costado del número de booking. Hay líneas que el número de booking y el número de BL son las mismas. Hay líneas que el número de booking se diferencia del número de BL por ciertas letras que los anteceden. Hay también líneas que el número de booking y el número de BL cambian radicalmente. Entonces, siempre hay que consultarlo a la naviera. En la segunda parte del cuerpo del BL va más que todo la descripción del producto. Por ejemplo, en la parte, en el punto 19, se colocan las marcas si de pronto tu producto llegó con etiquetas, cuáles son los precintos que estás
estás colocando. En el punto 20 se colocan los bultos, ¿ok? En el punto 22 se coloca la descripción del producto. ¿Qué es ese producto que estás llevando? Se coloca el volumen en el punto 24 y en el punto 23 se coloca el peso de la carga, que puede ser el peso neto, puede ser el peso bruto. Va a depender del tipo de modalidad de servicio logístico que trabajes, ¿ok? Eso es muy importante. Finalmente, en la tercera y última parte del BL va básicamente pues las condiciones, los recargos. Recargos prepaid, recargos collect y va la firma y el sello de la naviera con la que estás trabajando. Si bien es cierto, esta información que hemos visto es importante, más importante es lo que estamos viendo ahora. Es importante que nosotros sepamos manejar los diferentes tipos de condiciones de fletes que tenemos, ¿ok? Y dentro del comercio exterior tenemos tres tipos de fletes, que es el collect, el prepaid y el prepaid abroad. El collect lo que te dice es que cuando tú decides dentro de tu BL trabajar como flete collect, estás instruyendo que ese flete se va a pagar en destino y lo va a pagar ¿quién? Tu cliente, ¿ok? El flete prepaid generalmente es un flete que se paga en el puerto de origen y ¿quiénes lo pagan? Nosotros como exportadores. Mientras que el prepaid abroad es una especie de flete collect. ¿Por qué? Porque se paga no en el puerto de origen, pero tampoco se paga en el puerto de destino, sino que aquí el cliente decide que el flete se pague en otro lugar donde una línea tenga sucursal que no sea ni en el puerto de origen ni en el puerto de destino. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿y pueden haber otras combinaciones que sean ajenos a estos tres puntos? Sí. De pronto el flete es collect y por acuerdos comerciales no lo va a pagar el cliente, sino lo va a pagar el exportador, pero a las cuentas bancarias de allá en destino. Puede suceder. Puede ser prepaid eh, y de pronto no lo vas a pagar tú, que como exportador, que es lo que correspondería, sino que por temas comerciales el cliente dice, oye, ponlo en prepaid, pero yo lo voy a pagar en el banco en Perú, en las cuentas nacionales. Son cuestiones que les digo porque, como les digo, la flexibilidad dentro del comercio exterior es lo que te ayuda a encontrar soluciones, pero básicamente estos son los tres tipos de fletes que manejamos. Manejar un flete prepaid a veces es usado intencionalmente por el exportador. ¿Por qué? Porque una forma más de protegerte en caso el cliente no te pague es justamente manejando un flete prepaid. Porque si el cliente tiene, por ejemplo, el BL, pero tú no has pagado el flete, el cliente no puede liberar la carga. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de cubrirte, pero tienes que tener en cuenta que si hablamos de un mayor volumen y todos tus fletes son prepaid, vas a tener que usar tiempo en generar pagos, en convalidarlos con la línea, en que la línea los apruebe, y eso puede a veces generar retrasos en las liberaciones. Y aparte que tienes que tener una liquidez sustentable, porque cada flete no baja probablemente de 4.000, de $5.000. Entonces, tienes que saber manejarlo de acuerdo al momento, ¿ok? Cada situación te invita a tomar una nueva opción de todo lo que hemos venido trabajando aquí. Ahora, finalmente, ¿por qué no hemos hablado del Airway Bill? Hemos visto básicamente todo lo que es marítimo. El Airway Bill, por la urgencia, por el tiempo de tránsito tan corto, no te invita o no te permite trabajar con originales, básicamente. Y si pudieras hacerlo, no tendría sentido. Entonces, el Airway Bill siempre se trabaja como Seaway Bill prácticamente. ¿Por qué? Porque estás cogiendo unas cuantas paletas, los estás subiendo a los almacenes de una nave, de una aeronave, eh, y el tiempo de tránsito es tan corto que lo que hace el operador de carga es se olvida de los courier, coloca los documentos de embarque dentro de la carga con las paletas. Entonces, imagínate pues con un tiempo tan corto, si ya de por sí el marítimo emitir originales es tedioso, no tiene sentido en el aéreo. Entonces, en el aéreo siempre se maneja como un seaway bill o como un way bill, como lo queramos llamar, en el caso del aéreo, ¿ok? Eh,
Entonces, veamos chicos que hay diferentes opciones de gestión. No nos basta a nosotros solamente con saber qué es un BL, qué es un flete, ¿ok? Sino que no solamente nos enfrascamos en ello, sino que así como hoy damos ideas de para qué momentos o para qué ciclo de vida en la que se encuentra tu empresa usar estos tipos de condiciones de fletes, estos diferentes tipos de emisiones. Ok, chicos, con esto hemos cerrado la sesión de hoy, la sesión de esta semana en realidad. Agradecerles pues por su presencia durante todo este mes de marzo que nos queda. Vamos a continuar con el desarrollo del curso los días miércoles y jueves de 10 a 11 de la noche. Entonces, los invito a que puedan seguir conectándose, a que puedan seguir escuchando estas sesiones, ya sea desde el Zoom interno que tenemos, que nos permite una mayor interacción, o de pronto, pues, desde el fanpage de CAMEX. Hay muchas cosas todavía puntuales que nos faltan eh, compartir y definitivamente este mes va a servir para reforzar ello. Como les digo, la idea es que gestionemos, que desarrollemos estrategias y que no solamente nos enfrasquemos en el hecho de conocer conceptos que quizás en la práctica no nos va a ayudar al 100%. ¿Ok? Entonces, siempre tengamos esto muy en cuenta. Gracias a ti, Freddy. Gracias a ti, Freddy, por tu tiempo. Definitivamente esa es la idea, que ustedes se vayan muy surtidos y muy nutridos de diferentes puntos que pueden aplicar ya mañana mismo. ¿Ok? Entonces, chicos, les dejo mis datos para cualquier asesoramiento empresarial que estén interesados. De pronto, pues, quieren colocar algún producto en algún mercado extranjero, quieren algún asesoramiento con stakeholders a nivel Perú. Entonces, les dejo mi contacto para temas empresariales, ¿ok? No duden en escribirme. Bien, chicos, entonces con esto hemos cerrado la sesión de hoy y nos estamos viendo pues el siguiente miércoles. Que tengan un buen viernes, un buen fin de semana y nos estamos reencontrando la siguiente semana. Muchas gracias, chicos. Muy buenas noches. Que descansen.